Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hola amigos, qué bueno verlos. ¿Cómo están? ¿Genial? Entonces, escuchen. Hoy les voy a dar muchas ideas sobre cómo practicar hablar español cuando estás solo en casa. ¿Están listos? Vamos a hacerlo. Hola y bienvenidos al canal de Like Spanish. Hoy vamos a ver cómo practicar hablar español cuando estás solo en casa. Para muchas personas, esto no es tan fácil, ¿verdad? Porque tal vez no tengas hablantes nativos de español en tu ciudad. Tal vez no haya turistas a los que puedas ir a molestar. Tal vez no haya grupos locales donde puedas ir a charlar y hablar español. Y tal vez no estés listo para ir a Skype y tratar de encontrar a alguna persona española al azar con la que hablar. Eso puede ser bastante difícil, especialmente si eres un poco tímido, como yo. Así que lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes muchas ideas sobre cómo pueden practicar hablar cuando están solos en casa. La verdad sobre hablar es que sí, puedes ver videos, puedes ver películas, puedes escuchar podcasts. Todo eso está muy bien, pero en algún momento necesitas empezar a hablar. Puedes hablar solo, pero también, más adelante, necesitarás empezar a interactuar y practicar hablando con otras personas. Pero eso no siempre es fácil de hacer, y por eso ahora, hoy, me voy a centrar en algunas actividades realmente prácticas y simples que puedes hacer cuando estés solo en casa para empezar a practicar hablar. Entonces, la primera técnica se llama hablar frente al espejo. Esto es realmente útil, pero es muy, muy simple. Es fácil porque puedes hacerlo a primera hora de la mañana. Cuando te cepillas los dientes, bueno, no puedes hablar y cepillarte los dientes al mismo tiempo. Pero justo antes de cepillarte los dientes y por la noche, antes de irte a la cama, cuando te lavas la cara. Esto es bueno porque la clave para aprender y prepararte es el hábito. Si puedes vincular tu aprendizaje a un hábito existente, cepillarte los dientes o lavarte la cara, entonces se hace mucho más fácil. Yo solía hacer esto cuando estaba aprendiendo chino. Por la mañana, después de cepillarme los dientes, simplemente decía algunas frases hablando sobre lo que iba a hacer ese día en el futuro, hablando en chino. Por ejemplo, hoy voy a ir al parque. Necesito ir al supermercado. Voy a comprar algunas verduras.
Me voy a reunir con Jack a las 6. Quizás vaya al cine. Todo en el futuro. Y luego, al final del día, puedes hablar sobre lo que hiciste o lo que has hecho. Hoy fui al parque. Jugué fútbol. Fui de compras. Ha sido un buen día. Así que puedes ver que en realidad es genial para practicar diferentes tiempos verbales. Es un poco como escribir en tu diario al final del día, ¿verdad? Lo cual también es una excelente manera de practicar la escritura. Pero esto es hablar frente al espejo. Es agradable. Es un aprendizaje reflexivo de muchas maneras. Bien, sigamos adelante. La siguiente técnica la llamo diversión con colocaciones. Las colocaciones son palabras que a menudo se usan juntas, ¿verdad? Como lluvia intensa. Por ejemplo, cuando hablamos de lluvia fuerte en español, no decimos gran lluvia. No, decimos lluvia intensa. Entonces, estas son colocaciones. Diversión con colocaciones es donde vamos a practicar hablar usando un método de enseñanza muy común, realmente basado en el enfoque de enseñanza basado en tareas y se basa en preparar, practicar y presentar. Así que estaremos preparando las palabras, las colocaciones, practicando frases y luego presentando un discurso. Ahora bien, la razón por la que sugiero hacer esto frente al espejo es porque en realidad hay grandes beneficios al hablarle a un espejo. En primer lugar, los espejos no responden como lo hacen los niños pequeños o las esposas. Pero aparte de eso, cuando hablas frente al espejo, puedes mirar tu boca y ver los movimientos que estás haciendo, lo cual es genial. Es útil para la pronunciación. También puedes verificar tu lenguaje corporal. Puede que te sorprenda ver que hablas de esa manera sin mover los brazos, o que de repente te das cuenta de que hago esto todo el tiempo. Está bien, pero ser consciente de tu lenguaje corporal puede ser bastante bueno. Y también sientes como si estuvieras hablando con alguien. Así que echemos un vistazo. Preparar, practicar y presentar. Preparar. Lo que sugiero que hagas aquí es que tomes un tema reciente que estábamos estudiando en las lecciones en vivo era la ciencia. Así que toma eso y luego busca algunas colocaciones. Puedes usar tu libro de texto si quieres, o puedes buscar en Internet
También puedes ir a mi canal y ver algunos de mis otros contenidos. Entonces, lo que haría es descargar uno o más de estos videos y luego encontraría todas las colocaciones allí y tomaría quizás 6 o 7 colocaciones o modismos como ciencia exacta. No es ciencia de cohetes. Estar en la misma onda. Y esa es la preparación. Ese es el paso 1. El paso 2 es, frente al espejo, simplemente hacer una frase con eso. Ciencia exacta. Bueno, criar hijos no es una ciencia exacta. Cocinar no es una ciencia exacta. Freír un huevo no es ciencia de cohetes. En realidad es bastante fácil, ¿verdad? Y luego simplemente estoy practicando frases aquí. Y luego, al final, después de practicar, presento. Tomo una de las preguntas antiguas sobre ciencia, tal vez algo como, describe un área de la ciencia que te interese, y luego empiezo a hablar sobre eso durante tal vez un minuto, tratando, si es posible, de usar algunas de estas frases y oraciones. Entonces podrías decir algo como esto. Describe un área de la ciencia que te interese. Bueno, supongo que un área que me interesa en realidad es la cocina. Y sé que no es una ciencia exacta, pero supongo que es una rama de la ciencia. Una rama de la ciencia de los alimentos, tal vez. Y me interesa la ciencia detrás de la cocina. Creo que es muy interesante. Sé que con la cocina, cuando calientas las cosas, cambian, y cuando mezclas diferentes cosas como azúcar y vinagre, obtienes diferentes niveles de acidez y ocurren reacciones químicas. Así que creo que es muy interesante, ¿verdad? Creo que los chefs y los científicos están realmente en la misma onda, porque intentan experimentar, descubrir cosas nuevas, ya sea cocinar o platos nuevos, cosas así. Sé que cocinar no es ciencia de cohetes, pero estoy interesado en cómo funciona. Y entonces sí, aunque no es una ciencia dura, creo que es un área interesante de la ciencia para mí. Así que puedes ver que lo que realmente estoy haciendo aquí no es dar una respuesta perfecta. Solo estoy tratando de activar y practicar algunas de estas expresiones que he estado aprendiendo. Y eso es todo en realidad. Así que eso es todo. Es genial, porque preparar las colocaciones, practicar las oraciones y luego presentar un discurso es un método realmente probado y comprobado.
Hacerlo frente al espejo es genial. Obtienes todo. Tienes el contacto con alguien, pero puedes verte a ti mismo. Puedes monitorearte. Es realmente, realmente efectivo. Y ahora, lo siguiente es practicar con audios cortos. Soy un gran fan de la escucha extensiva. Escuchar podcasts y películas es genial, pero cuando se trata de hablar, creo que los audios cortos son mucho mejores. Son fragmentos pequeños, fáciles de usar, y tu concentración es mejor en periodos más cortos. Existen muchos sitios web que tienen este tipo de grabaciones cortas. Lo que quieres es escuchar y luego hablar. Hay una herramienta llamada Link.Q. Me gusta porque está llena de audios cortos que puedes usar para comenzar a hablar y es gratis. Bueno, tiene una versión de pago, pero puedes obtener muchas cosas gratis, lo cual es genial. Después, lo que harás cuando termines, si quieres, es revisar la transcripción mientras escuchas nuevamente. Eso está bien, pero al final, lo que me gustaría que intentaras hacer es repetir el audio o la lección, dando un resumen. Repetirlo con tus propias palabras. Y después de haber practicado un poco, podrías intentar contar nuevamente la lección o la historia y grabarte. Si no estás seguro, puedes usar tus aplicaciones móviles para grabar tu voz. Grabarte es genial porque te pone presión y eso, amigo mío, es bueno. Además, una vez que te escuches, puedes comparar con la lección o la historia original usando la transcripción y ver si es diferente. ¿Cometiste un error? En lugar de decir un poco de fútbol, dijiste un poco fútbol. O usaste colocaciones diferentes. En lugar de deportes individualizados, dijiste deportes personales. Esa observación nuevamente te pone presión, lo cual es genial, y también te ayuda a notar los detalles. Notar el lenguaje es una especie de retroalimentación esencial para mejorar. Así que eso es todo. Practicar con audios cortos. La siguiente es realmente divertida y se trata de imitar a tu actor o actriz hispanohablante favorito. Bien, entonces aquí, cuando veas una película en español, elige a algunos actores que realmente te gusten y finge ser ellos. Estás copiando su lenguaje corporal.
sus gestos, sus expresiones faciales, su acento, su voz, sus palabras. Estás copiando todo. ¿Por qué funciona esto? Porque todo tiene que ver con la identidad. Una parte clave del aprendizaje de un idioma es tu identidad como hablante de español. Y como estudiantes, a menudo llevamos una máscara o podemos crear una máscara detrás de la cual nos escondemos cuando hablamos un idioma extranjero. Esto puede ser muy útil para reducir la ansiedad o el estrés, especialmente si eres tímido y te avergüenzan los errores o no hablar correctamente. Cuando tienes esta máscara para esconderte, no importa porque estás siendo otra persona. Y es muy divertido hacer esto con actores y actrices. Puede ser una excelente manera de practicar. Así que eso es todo. Imita a tu actor hispanohablante favorito. El siguiente es enviar mensajes de audio. Cuando usas Facebook, WhatsApp u otras redes sociales que tienen una función de chat, a menudo enviamos mensajes de texto. Probablemente los envíes en tu propio idioma, pero podrías pensar en enviarlos en español. Y da un paso más. Envía un mensaje de audio en lugar de uno escrito porque estarás practicando tu español. Puedes hacer esto si tienes algunos amigos que tal vez hablen español. Puedes divertirte un poco con ellos, practicando enviarse mensajes en español o en cualquier otro idioma, ¿verdad? Quiero decir, a veces lo hacemos y puede ser bastante divertido. Y lo genial de enviar mensajes de audio es que no es como una conversación telefónica en vivo, donde la presión está presente. Tienes tiempo para prepararte, para pensar en lo que vas a decir, grabarlo y si no te gusta, borrarlo y grabarlo de nuevo. Pero no tiene que ser perfecto, solo se trata de practicar, no de perfección. Así que enviar mensajes de audio es una excelente manera de hacerlo. El siguiente paso es imitar al extranjero español. Estoy seguro de que la mayoría de las personas pueden imaginar o saben cómo los españoles hablan tu idioma. Si tienes turistas o has conocido a personas de otros países que hablan tu idioma, toma ese sonido, ese acento y comienza a usarlo. Por ejemplo, imaginemos que soy inglés, ¿verdad?
y estoy pensando, entonces, ¿cómo hablan inglés los españoles? No hablan perfectamente, hablan con acento español, ¿verdad? Entonces, el español intentaría hablar inglés con acento español, ¿verdad? Eso es lo que deberías hacer. Si eres hablante nativo de inglés y estás intentando aprender español, intenta hablar inglés con acento español y luego cambia al español, pero mantén ese acento. Piensa en cómo hablan los españoles tu idioma. Habla tu idioma con ese acento y luego cambia al español, manteniendo ese acento español. Realmente puede ser bastante útil y además divertido. Genial. Ahora la siguiente idea es el shadowing, imitar. Por supuesto, una sombra, ¿verdad? Si el sol brilla en el suelo detrás de ti, tienes una forma igual a ti, ¿verdad? Esa es tu sombra. El sol deja una sombra. Tú dejas una sombra. Y hacer shadowing con alguien significa seguir a alguien. Así que, si te sigo, significa que te estoy siguiendo de cerca. A veces los detectives siguen a personas sospechosas, ¿verdad? Ahora, en el idioma, cuando hacemos shadowing, puede ser simplemente repetir lo que dicen, pero estás muy cerca de ellos. Recuerda, donde quiera que vayas, tu sombra te sigue muy de cerca. Así que aquí, lo que tienes que hacer es encontrar un audio corto y escucharlo durante quizás un minuto y repetir casi encima de la voz, pero tal vez una fracción de segundo detrás. Estás justo detrás de ellos, pero realmente los estás siguiendo muy, muy de cerca. No esperes a que termine la frase para repetirla. Esto es diferente. Se trata de estar muy cerca de ellos y te obliga a captar el acento y la entonación. Y si te enfocas en esas dos cosas, realmente puede ayudarte a desarrollar esa habilidad para hablar. El acento y la entonación. Es diferente a esperar, escuchar y repetir. Esto es shadowing, seguir muy de cerca. Al principio es muy difícil, pero cuanto más lo haces, más te das cuenta del acento, la entonación, incluso el acento. Eso es shadowing. Sigamos. Así que hemos hecho shadowing, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo responder. ¿Qué es responder? Pues simplemente responder es escuchar una pregunta, tener una idea y dar una respuesta. El mayor problema que tienen los estudiantes
es que practican. Toman una pregunta, conocen la pregunta, la han preparado y practican dando respuestas, ¿verdad? ¿Qué pasa en el examen? Bueno, sorpresa, sorpresa, te hacen preguntas extrañas para las que no estabas preparado. ¿Qué opinas de la globalización? Um, um, uh. Entonces, ¿qué deberías hacer? Bueno, en primer lugar, ten algo que decir sobre la globalización, ¿verdad? Asegúrate de haber investigado un poco sobre los temas. Ten algunas ideas. Si no sabes, siempre puedes decir, oh, no he pensado en eso. Déjame ver, ¿verdad? Usa una frase para ganar tiempo. Pero lo más importante es que necesitas practicar cómo responder. Porque en un examen, el mayor problema que enfrentan los estudiantes es que no tienen una idea. No sabía qué decir. No esperaba eso. Simplemente no pude sacar mis ideas y hablar. Así que necesitas practicar cómo responder donde escuchas una pregunta, no tienes idea de lo que es. Obtienes una idea rápidamente y respondes, ¿verdad? Es un poco de presión, pero como mencioné antes, un poco de presión es bueno en tu práctica. Ahora, puedes hacer esto de manera muy efectiva si tienes un compañero de conversación. Entonces, lo que haces es que uno de ustedes dice, voy a traer 5 preguntas a nuestra próxima sesión y no sabes cuáles son, y la otra persona hace lo mismo. Vienes a tu sesión y se hacen estas preguntas sorpresa. Y es un shock al principio, pero es como todo, es como ir al gimnasio. Simplemente practicas y desarrollas la habilidad. Si no tienes un compañero de conversación, puedes practicar un poco en mi canal de YouTube. Si conoces mi canal de YouTube, Lyke.Spanish, sabrás que hay bastantes videos realmente útiles para este tipo de cosas. Hay mucho que probablemente no hayas visto. Eso es todo. La siguiente sugerencia es describir lo que estás haciendo. Y sé que muchos profesores sugieren esto como una forma de pensar en español, ¿verdad? Así que, cuando estás por ahí, tal vez en el parque, viendo diferentes cosas, describes lo que ves. Ahora, te sugiero que empieces con palabras, ¿verdad? Así que ahí estás, caminando por el parque, y ves, oh, bicicleta, persona, camino, árboles, bolsa, mujer, teléfono. Estás usando palabras, ¿verdad? Y luego, mientras caminas por el parque,
Haces colocaciones, pequeños grupos de palabras. Montando una bicicleta, un camino largo, un grupo de árboles, la mujer pegada a su teléfono. Picnic, haciendo un picnic, tal vez. Y después pasas a hacer oraciones. Bien, esto es un poco como lo que mencionamos antes. Preparar, practicar, presentar. Entonces, vas de palabras a colocaciones y luego a oraciones, ¿verdad? Oh, hay un hombre paseando por el parque. Hay una mujer montando en bicicleta. Y además, hay muchos árboles. Hay una mujer pegada a su teléfono y parece que está a punto de hacer un picnic. Y sigues, ¿verdad? Genial. Puedes hacerlo en cualquier contexto. Puedes hacerlo en casa o cuando estás de compras, donde sea. Ahora podrías pensar y decir, sí, pero Ariel, no puedes andar por las calles hablando solo. La gente pensará que estás loco. Bueno, sí y no. Hoy en día, la gente camina por ahí y siempre están en sus teléfonos. Es perfectamente normal hablar solo en las calles. Y si no te sientes cómodo con eso, puedes fingir que eres Johnny English, ¿verdad? Finge que eres un espía. Hola, sí, hay un hombre caminando por el camino. Hay una mujer montando en bicicleta y creo que hay una mujer pegada a su teléfono y está a punto de hacer un picnic. Llamen a la policía. Llamen a Johnny English. Finge ser un espía. No sé, es muy normal, pero la clave es hablar en voz alta y pasar de palabras a colocaciones y luego a oraciones. Gran práctica. También puedes hacerlo en casa. Quiero decir, estoy hablando de tomar un poco de aire fresco. Hoy en día, eso no es tan fácil, ¿verdad?